Ahí están las partes del discurso del presidente Felipe Calderón en sus 5 años de gobierno, y con esto, señor expresidente de Colombia, César Gaviria, podemos de pronto arriesgarnos a pronosticar cómo será la recta final de ese gobierno. Le quiero preguntar, señor expresidente, si, como lo hizo el presidente Calderón, la captura de 21 de los criminales, unos muertos, otros capturados, de 37 que están buscando, puede ser el final de esta etapa de mafia en México, o puede ser, como lo dicen opositores al presidente Calderón, que apenas quitan una cabeza de mafia, nacen 3 más diferentes carteles? A ver, no creo que el presidente Calderón crea que si él captura al resto de esos cabecillas se vaya a acabar el problema. La experiencia colombiana es que esa gente se reproduce y esas organizaciones se reproducen con una rapidez impresionante. Eso no quiere decir que no haya que combatirles. Por ejemplo, el Plan Colombia se considera una operación muy exitosa, y lo fue. Un enorme esfuerzo del gobierno de Estados Unidos y de Colombia por entrenar mejor su policía y su ejército, por hacer mucha más inteligencia, por tener equipo de transporte. La seguridad de Colombia ha mejorado dramáticamente a lo largo de estos años. Nosotros tenemos una justicia penal que funciona mucho mejor que la de México, pero la verdad, el problema de drogas está igual. El del tráfico de drogas, la seguridad de Colombia ha mejorado, el tráfico de drogas ha seguido igual y va a ser igual por México. O sea, todo este esfuerzo, infortunadamente, es para una política fallida. Estados Unidos tiene que mirar su política de droga, hacer su enfoque interno, mirar si vale la pena llevar a la cárcel a centenares de miles de personas por consumo de droga. No reducen el consumo, no han conseguido mayores resultados, gastan una cantidad impresionante de dinero, 40.000 millones de dólares, con resultados que son muy precarios. Y a mí lo que me duele de lo que hace Colombia y de lo que hace México, y yo creo que hay que enfrentar a los narcotraficantes, es que eso es nombre de una política fallida, porque esa política no va a ninguna parte. Estados Unidos tiene que mirar si vale la pena seguir con el tema de enfrentar el consumo de drogas de la manera como lo han hecho. Expresidente, entonces, y ya voy con usted, Ana María. Expresidente, entonces, cuando dice Felipe Calderón que hay que seguir en la estrategia, que hay que continuar la estrategia, ¿es un error de México? No es un error. El presidente Calderón está haciendo lo correcto, pero eso no va a resolver el problema. No lo va a resolver porque mientras Estados Unidos no disminuya su consumo de manera significativa, eso va a seguir igual. Y lo dijo el presidente Obama hace unas semanas. El problema está en el consumo de Estados Unidos. Y yo me alegro que lo haya dicho, porque la verdad es así. Ahora, lo único que se puede hacer no es bajar el consumo. Hay que coger el consumo de drogas y, en vez de tenerlo como un problema criminal, volverlo un tema de salud y bajar significativamente el tamaño de ese negocio. Estados Unidos no le puede seguir diciendo a México o a Colombia que ellos hicieron tantas capturas, que mataron tanta gente, que tienen tanta gente en la cárcel, porque eso a nosotros no nos sirve. Solo nos demuestra que el negocio va a ser más grande, que va a haber más muertos. Ahora, el gobierno de Calderón, ¿qué debe estar haciendo? Y a veces no es claro ni explícito. El gobierno de México, sea Calderón o quien sea, tiene que luchar para que México tenga seguridad. No va a resolver el problema del narcotráfico, nunca. Ese problema no lo puede resolver sino los Estados Unidos. Y se deberían poner en la tarea de resolverlo, porque es un poco injusto con México y con Colombia hacer este esfuerzo descomunal solo para que los gringos no cambien de política, solo para que estén petrificados en un debate que no se hace. Así es, expresidente, y lo ha dado a conocer el presidente Felipe Calderón en 2 discursos importantes. El primero, después de los hechos ocurridos en el Casino Royal hace 2 semanas, y el día de hoy, cuando da a conocer ese discurso anual que hace parte de su quinquenio. Ana María Salazar, en México, analista política. El presidente Calderón ha hablado en diferentes maneras de la corresponsabilidad, en este caso de su vecino más cercano, que es Estados Unidos, en el tema del consumo de las drogas y en el tema del control en la venta de armas por el paso de la frontera. ¿Esa política usted cree que se puede agudizar de alguna manera, y de alguna manera también que Estados Unidos tome verdaderamente el sartén por el mango, digámoslo así, para frenar la venta de armas ilegal en México?
Mira, yo creo que es en este aspecto donde yo difiero con el presidente Gaviria. Yo no creo que la legalización de las drogas vaya a resolver todos los problemas que tiene México. De hecho, en este momento, hasta cierto punto, el manejo del consumo individual de las personas se considera no como un delito, sino como un problema administrativo. O sea, se le sanciona, pero muy leve. Sí aquí en México, por lo menos, se considera como un problema de salud. Es cierto, el problema es Estados Unidos, pero yo diría que hay que empezar a ver cuáles son las nuevas tendencias. El país que per cápita más consume cocaína en este momento ya dejó de ser Estados Unidos, es España. Estados Unidos ya se está abocando a otro tipo de problema de consumo que tiene que ver con el uso de drogas que son legales, que son de uso médico, pero que se están usando en una forma incorrecta. Esa es la gran preocupación que tiene el gobierno en los Estados Unidos. También tiene que ver con el alto consumo de marihuana, pero todos sabemos que en Estados Unidos pues se abastece sola porque tiene una gran capacidad de producción. Yo casi que podría decir que si el día de mañana se legalizaran la mayoría de las drogas, en México continuaríamos teniendo el problema, porque el tráfico de drogas no te explica lo que pasó en Monterrey, las 52 muertes. Eso tiene que ver con extorsiones. La muerte de los 72 migrantes y las fosas comunes que ha habido en Tamaulipas y en Durango, con más de 200 personas, no tiene que ver necesariamente con narcotráfico, tiene que ver con el tráfico de personas, el incremento del secuestro en el país. Doctora Ana María. Sí. Pero doctora Ana María, esos dos hechos que usted acaba de nombrar, la muerte de las 72 personas y el hecho del Casino Royal, puede que no tengan que ver directamente con el narcotráfico, pero son órdenes que derivan de los grandes carteles de la mafia y son el consumo de drogas los que financian esos carteles. Tú lo dijiste. Sí, no, claro, tú lo dijiste, son mafias y ni siquiera tenemos que dejar de llamar a estas organizaciones del narcotráfico, son organizaciones del crimen organizado, que en una forma u otra van a buscar usar esta capacidad bélica para poder encontrar mecanismos para obtener mucho dinero. Doctora Ana María Salazar, en la Ciudad de México, expresidente César Gaviria, hacemos una pausa, pero ante la amenaza criminal, el presidente Felipe Calderón envió a las fuerzas militares a las calles para enfrentar lo que considera un ataque directo contra la democracia y la estabilidad de México. Cuando regresemos, hablaremos de la transformación de las bandas de contrabando a grandes carteles de la droga. Ya lo vemos.